Muy bien, bienvenidos al podcast Alas de Halcón. Este podcast en el que vamos a hablar sobre la discriminación, el choque cultural que enfrentan los jóvenes postulantes provenientes de Puno y Juliaca al migrar hacia la región de Arequipa para continuar con su formación en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP. Eh, En este primer episodio vamos a hablar sobre esta problemática. Vamos a tener un invitado especial, un ex policía en situación de retiro, el cual nos hablará sobre su experiencia al migrar de la ciudad de Juliaca hacia Arequipa en esos años y cómo piensa que es el choque cultural hoy en día. Muy bien. ¿Sabían que el 3,75% según nuestra encuesta siente que las diferencias culturales ya nos afectan emocionalmente? Hoy descubriremos qué nos pasa, cómo nos afecta la posible discriminación sutil, si hay algún tipo de discriminación más fuerte, o cómo es esta discriminación dentro de la escuela, y cómo nuestras raíces nos dan fuerza para eh, no chocarnos con esa pared de realidad de tener esa ilusión de ir y estudiar o de ir y ser profesionales y luego nos chocamos con eso de que no funciona o que todo va mal o que nos discriminan por cómo somos y que todo lo que nosotros conocíamos, así sea solamente un viaje de 4 horas, es muy distinto a cómo nosotros teníamos mentalizado nuestro mundo. Muy bien, quédense con nosotros. Vamos a poner sobre la mesa conceptos de la cátedra como aculturación e interculturalidad, el cual vamos a tratar mucho en este episodio. Muy bien, para empezar hablaremos sobre qué es la aculturación. Según John W. Barry, define la aculturación como, y cito, los fenómenos que resultan cuando los grupos de individuos que tienen diferentes culturas entran en contacto directo y continuo. Posteriormente se producen cambios en los patrones culturales originales de uno o ambos grupos. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo podemos plasmarlo al contexto de los estudiados en este caso, que son los jóvenes postulantes de la Academia Halcones ubicada en Juliaca? Muy bien. Los fenómenos que resultan cuando los grupos de individuos que tienen diferentes culturas, en este contexto, la aculturación se manifiesta en los jóvenes postulantes, como muy bien ya lo dije hace rato, al intentar adoptar sus costumbres sin perder su identidad al migrar a Arequipa, lo que genera un proceso de aculturación parcial. Muy bien, en este caso lo que podemos definir nosotros es que eh, cuando alguien migra de su ciudad de origen a otra ciudad, choca con una cultura muy distinta. Al chocar con esta cultura distinta, hay 4 escenarios posibles. Uno, el cual llamaremos asimilación. El individuo se sumerge completamente en la cultura y a veces como resultado de la presión institucional o la presión social, pierde u oculta sus costumbres para evitar ser diferenciado. Y es que a quien no le ha pasado tener algún amigo o algún conocido que viene de provincia y no quiere decir que viene de provincia y habla como si no fuera de provincia o intenta esconder ese acento tan bello que en muchas ciudades de la sierra o de la selva o de la costa nos da, para evitar ser diferenciado, discriminado, para no sentirse diferente. En el segundo escenario tenemos la separación. Un grupo de estudiantes de Puno solo se relaciona entre sí. En este caso, en la escuela, como muy bien sabemos, es muy común que haya comunidades. O sea, de ahí un grupito que son puros arequipeños, un grupito que son solo de la sierra, un grupito que son solo de la selva. En este caso,
En el ejemplo puede haber un grupo que solo son de Puno, que se relacionan entre sí, que mantienen sus costumbres, sus tradiciones de forma estricta. ¿Qué quiere decir esto? Que se rehúsan a chocar con la cultura arequipeña, que por no querer ser discriminados se cierran en su grupo de lo que conocen frente a la comunidad receptora, siendo esto una integración parcial, ya que no se integran por completo. Están en la ciudad de Arequipa, pero siguen practicando costumbres puneñas sin practicar alguna arequipeña o tal. En el tercer escenario, y un escenario muy feo, es la marginalización. Un joven se siente tan estresado por el choque cultural y la sensación de discriminación que se aísla socialmente y pierde el sentido de pertenencia en ambos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se siente ni en su grupo ni en su grupo de, ¿cómo decirlo?, de origen, ni en el grupo en el que está actualmente, o sea, en la ciudad en la que se encuentra. Por lo tanto, no se siente cómodo y esto puede llevar al retraimiento social y la desmotivación por lo que fue a dicha ciudad. En el cuarto escenario y en el mejor de los escenarios es la integración, en el cual mantiene su cultura de origen, pero se relaciona con la nueva cultura y adopta ciertas enseñanzas de esa cultura, une y mezcla ambas culturas, con lo cual la persona se siente más cómoda, ya que no está en una ciudad en la que puede mantener su cultura de origen totalmente, porque está relacionándose con otro tipo de personas. Eh, ya definimos muy bien lo que es la aculturación. Ahora, empezamos por ¿qué es la interculturalidad? Resumiendo muy sencillamente, según Catherine Walsh, la interculturalidad es la relación entre culturas donde hay diálogo, respeto y reconocimiento mutuo, con el fin de cuestionar y cambiar las desigualdades para construir una sociedad más equitativa. Eh, Esto en el mejor de los casos quiere decir que hay un respeto mutuo entre los jóvenes de dicha cultura y otra cultura, entonces no hay un choque frontal ni una discriminación. Muy bien, continuando con el podcast, ahora vamos a continuar con la entrevista. Eh, Esta entrevista lamentablemente no se hará de forma presencial, sino se la hará de forma mediante una llamada telefónica al ex integrante de la Policía Nacional, integrante de la Policía Nacional del Perú y policía en situación de retiro, el suboficial Andrés Avelino Pasa. Aló, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Andrés. Le voy a empezar a hacer unas preguntas. Este es sobre el programa del podcast Halcones y estamos tratando sobre la problemática de la discriminación de los jóvenes que migran de la ciudad de Juliaca o Puno hacia la región de Arequipa para la postulación a la Escuela Técnico Profesional de la Policía. Eh, Ok. Bien, como primera pregunta, le voy a decir que ¿qué fue lo que más le motivó en el viaje y qué expectativas tenía cuando usted se dirigía hacia la ciudad de Arequipa por primera vez para la escuela? Bien, primeramente agradecer por darme la oportunidad de poder expresar tal vez algunos sentimientos que uno pueda poder tener durante el proceso eh, de admisión en la Escuela Superior Técnico Policial de Charcán y Arequipa.
Como te dan conocimiento, anteriormente solamente a nivel sur existía la escuela de Arequipa, no existía aún la escuela de Puno. Bueno, básicamente en los años que yo postulé a la escuela policial, y había que viajar necesariamente a la ciudad de Arequipa para postular en esta ciudad y así poder de repente lograr el sueño de ser policía. Primeramente, la primera experiencia que he tenido es que de niño yo no había tenido la oportunidad de viajar a dicha ciudad, y el viaje pues era bastante tedioso, toda vez que anteriormente se viajaba toda la noche, salía el vehículo de acá de la ciudad de Juliaca aproximadamente a las 5 de la tarde para poder llegar a la ciudad de Arequipa a las 5 o 6 de la mañana del día siguiente. Wow, ¿no? un viaje largo. Exactamente, un viaje de toda la noche. Entonces, y muy al margen de eso, llegar a esta ciudad, que ya lógicamente en su aspecto cultural educativo estaba mucho más avanzado que la ciudad de Juliaca, y asimismo también las personas pues tenían diferentes modos de pensar, ¿no? Tenían un cierto, tal vez, temor o rechazo hacia las personas del sur o a las personas de la sierra, como ellos comúnmente denominaban. Era un poco difícil encontrar una habitación o una vivienda donde uno podía de repente alojarse y poder ahí prepararse para poder postular a la policía. Básicamente de acá de la ciudad de Puno, de la región Puno, viajamos aproximadamente un promedio de 20 jóvenes para postular a la escuela de policía. Dentro de esos 20, justamente también estaba mi persona para poder lograr este sueño a mis 17 años, que en ese entonces yo había terminado mi nivel secundario. Entiendo. ¿Usted podría describir la primera o las primeras diferencias culturales que notó al llegar? Así algo cotidiano que le hizo pensar, esto es muy diferente a Juliaca, esto es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Sí, lo primero que uno siente siempre va a ser el rechazo por parte de las personas, ¿no? Básicamente en ese tiempo, bueno, la actualidad ya debemos cambiar un poco, pero en ese tiempo sí no nos alquilaban cuartos porque tenían temor de repente de que nosotros pues seamos, no sé, tendrían una mentalidad de que no seamos higiénicos, por un lado, por otro lado de que, bueno, nos veían pues como personas eh, de menos nivel cultural o educación, ¿no? De una educación muy baja. Y era muy difícil encontrar una habitación, y sobre todo cerca al centro de la ciudad, porque teniendo en cuenta de que el lugar donde se llevaba a cabo el proceso de admisión era en la Avenida Ejército, que es prácticamente el cercado de Arequipa, y era muy difícil encontrar una habitación cerca a este sector. Normalmente los que migrábamos de esta zona, de la zona sur, siempre teníamos que buscar un lugar un tanto alejado, como por ejemplo en Paucarpata, Alta, en Jesús, o lugares como esos, ¿no? De donde uno podría de repente encontrar todavía algunas personas que se habían apostado mucho más antes en la ciudad de Arequipa. Eran puneños, pero ya radicaban en Arequipa. Eran los únicos que nos podían de repente alquilar alguna habitación para poder nosotros también trasladarnos desde ahí hasta el cercado de la ciudad, y era un poco también tedioso y un poco incómodo en esos hechos. Comprendo. Según nuestro diagnóstico, como usted muy bien lo sabe, usted es el principal docente de la Academia Halcones, en la cual hemos basado nuestra investigación.
La mayoría siente, o según el cuestionario que entregamos, dijo que se sienten las diferencias culturales o que las personas los tratan diferentes por su forma de hablar, de dónde son. ¿Cómo se sintió usted en ese cambio en tu estado de ánimo o en tu seguridad personal? Al principio fue muy difícil adaptarnos a o compenetrarnos con las personas del lado de Arequipa, básicamente Camaná, Ocoña, Atico, Lima, eh, bueno, de diferentes de la zona alta también de Arequipa, como Chuquibamba, Cotahuasi, Andaray, porque todos ellos nos empezamos a reunir una vez que logramos nuestro ingreso a la escuela y empezamos a convivir. Y la convivencia era un poquito, aún todavía discriminatoria, ¿no? Tanto por parte de los oficiales de la policía, como también por parte de los ciudadanos que eran netros arequipeños y de aquellos que también procedían de la zona norte de Arequipa. Entonces, fue un poquito chocante para todos los que habíamos logrado nuestro ingreso, los que procedíamos de acá de la sierra, pero no obstante a ello, a la vez también nos dio fortaleza para poder nosotros demostrar que nosotros también estamos en similares o iguales condiciones, eh, en igual condición cultural, educativa, y podíamos nosotros también superar y lograr cualquier reto que se nos pudiera presentar durante el proceso de preparación en la Escuela Superior Técnica de la Policía. Mm, muy bien. ¿Hay algún momento usted dentro de ya de la escuela en el que sintió ese trato desigual por parte de sus superiores o de sus mismos compañeros? Un comentario desatinado sobre su acento o sobre quizás algunas costumbres que usted tenía de la zona. Sí, bastante, la verdad que bastante. Anteriormente, la gran mayoría de oficiales solamente procedían de Lima y era muy fuerte la discriminación en tal sentido de que, bueno, hablando ya crudamente, los de la sierra o los serranos, que comúnmente nos llamaban, teníamos que ir a limpiar pues letrinas y los camanejos que hacían deporte y los arequipeños tenían pues la tarde libre de relax y los que tenían que hacer limpieza justamente pues eran los serranos, ¿no? Era su actividad según mentalidad de los altos oficiales de esos años, hablo de muchos años atrás, y sí se sintió esa discriminación al principio, como le refiero, esto fue más o menos aproximado de 2 a 3 meses, y posterior a ello ya nosotros también nos hemos ido posesionando y hemos ido haciendo ver de que también nosotros tenemos pues también nuestros sentimientos y tenemos que anteponernos pues a cualquier situación y buscar la igualdad, ¿no? Con los demás compañeros que estaban en la escuela. Entiendo. Ahondando más en esta pregunta, disculpe usted si es un atrevimiento, eh, ¿podría usted decirnos algunas de las palabras discriminatorias que le decían en ese entonces a usted? Bueno, no solamente a mí, sino a los que éramos o procedíamos de acá de la ciudad de Puno, de la región Puno, vale decir Juliaca, Huancané, tenían promoción de Cabanillas, del lado de Ilave. Oye, a nosotros siempre, bueno, las palabras más fuertes que nos decían siempre han sido serranos, indios, chuños, básicamente era ello, ¿no? Básicamente esas eran las palabras más fuertes que de repente nos podían, o los adjetivos con los cuales nos calificaban. Mm, uy, qué duro. Entonces, debido a estos actos discriminatorios, ¿usted sintió en algún momento la necesidad de ocultar sus costumbres o comportamientos culturales propios para evitar diferencias como
notamos en el diagnóstico, es decir, que usted decía que no era de Puno o trataba de disimular su acento o de no hacer ciertas costumbres puneñas. Mire usted, dentro de la escuela nosotros hemos logrado bueno, establecernos y hacer un común, una comunidad, ¿no? O sea, una hermandad, una familia. Cuando salimos de la escuela, cuando ya yo empecé a trabajar en esos años como ya un suboficial o un efectivo policial, créame que sí, porque al momento de yo salir al servicio a la calle, lógicamente tenía que intervenir a personas, bueno, comúnmente hablando, arequipeños, y en muchas oportunidades yo tenía que negar mi procedencia, ¿no? Eh, a veces por el apellido, pues a uno le pueden sacar. Entonces yo muchas veces tenía que negar y decir, no, yo soy de acá de Arequipa, o yo soy pues no de algún lugar de Arequipa, para no sentir tal vez esa discriminación que yo había sentido en la escuela, sentirla también en el trabajo, porque sí se daba también ese detalle, ¿no? Había personas que ingresaban a las comisarías y te miraban de manera despectiva, sacándote pues que tú no eras de la zona, eras de otro lugar. Entonces, para evitar eso, sí, particularmente sí he tenido en algún momento que negar de repente mis costumbres, mis raíces y mi procedencia. Mm. Ahora, refiriéndonos a cuando usted estaba dentro de la escuela, ¿cree que estas experiencias discriminatorias afectaron su concentración, su motivación o su desempeño en algún momento de su formación? Sí, en algún momento sí, porque nos hemos sentido minimizados, nos hemos sentido como que, bueno, nosotros no teníamos de repente eh, el mismo o las mismas oportunidades que otras personas, ¿no? Sí, sí, sí nos hemos sentido dentro de la escuela. Mm, comprendo. Cuando sintió usted este estrés, esta inseguridad, ¿a quién recurrió principalmente? Y secundando la pregunta, ¿qué tan importante fue el apoyo de sus compañeros? Bastante. La verdad que fue bastante porque había momentos en los cuales incluso nosotros ya teníamos o pretendíamos incluso escapar de la escuela, salirnos de la escuela, salir de la formación. Pero sí habían compañeros que también procedían de otros lugares, también de la parte sierra, pero en este caso de la sierra, el lado Cusco, es decir, de, específicamente del lado de los corilazos, que les dicen chumbivilcanos, y ellos nos apoyaron bastante, entonces entre los serranos, comúnmente llamados, hicimos como una especie de unidad, ¿no? Como un pensamiento, y dijimos, no nos vamos a hacer doblegar y vamos a demostrar que nosotros somos fuertes y nos vamos a anteponer ante cualquier cosa. Entre nosotros tuvimos que apoyarnos, Mm, considerando que muchos de ellos ya eran mayores y algunos de repente ya tenían bastante experiencia y nos apoyaban mucho más a los jóvenes que no teníamos la misma experiencia. mm. Ahora continuando con esta pregunta, ya que le mencionó sobre fugarse de la escuela, ¿recuerda usted alguna anécdota en la cual usted decidió ya que era la última vez que iba o que ya no iba a regresar? Si pudiera compartirla con nosotros. Sí, sí, es un poco doloroso, pero sí, en alguna oportunidad, en mi salida de paseo, eh, yo había tomado la decisión de ya no volver a la escuela para ya no sentir esta discriminación y estos tratos un tanto fuertes que de repente se nos daba en la escuela. Llegó un momento en el cual yo decidí tal vez no volver ya a la escuela después de mi paseo, después de mi salida de paseo. Pero a ello también se sumó tal vez la responsabilidad o el compromiso que uno tenía en este caso, con mi madre, que era viuda, y, y tenía que demostrarle que yo sí tenía
tenía que lograr ese objetivo, no podía defraudarla. Mm. Y tuve que regresar pues entre lágrimas y sufrimientos a la escuela para poder culminar también mi preparación policial. Oh, entiendo. Qué doloroso. Eh, si pudiera usted, hoy en día, ya siendo usted un policía en situación de retiro, si pudiera hablar con las autoridades de la escuela, ¿qué programa o qué espacio les recomendaría implementar para ayudar a los futuros jóvenes que pasen por el mismo proceso de adaptación? Pienso que en las escuelas de formación se debe integrar bastante lo que es la identidad cultural y respetar a las personas de donde provengan. Porque recordemos que nuestro país es un país pluricultural, es de muchas culturas, de muchas costumbres. Y pienso que un policía que trabaje en el norte y se venga al sur debería de conocer las costumbres y tradiciones de cada pueblo. Es la única forma en la cual podemos entender la idiosincrasia, podemos entender de repente a las personas y tratar de poder apoyar y servir, ¿no? Que es una función principal de un policía, que es apoyar y servir a la población, dar las garantías y la seguridad correspondiente. Pero si yo no conozco sus costumbres, sus raíces de un pueblo a donde me envíen, básicamente siempre voy a tratar de repente de ser en algún aspecto hasta discriminatorio, ¿no? Si un limeño viene a trabajar a Puno y no conoce de repente las costumbres y tradiciones, siempre va a haber de repente ese ego de superioridad ante los puneños. O un puneño que vaya de repente a Lima y de repente no conozca mucho de las costumbres y tradiciones de Lima, va a sentirse de repente minimizado o simplemente de repente va a decaer en su función básica, que es el trabajo policial, ¿no? Sí, entiendo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por brindarnos el tiempo para esta entrevista. Su información nos es de mucha ayuda para este podcast. Recalcarle los agradecimientos y hasta pronto, señor Andrés. No, agradecerle a usted por esta entrevista y estamos para compartir de repente las experiencias que nosotros, las personas de la sierra, hemos podido pasar, no solamente dentro de un campo policial, dentro del campo policial, pienso que también dentro de diferentes aspectos, incluso en los aspectos universitarios, también existe este tipo de situaciones. Espero que el trabajo de investigación que ustedes realicen sirva también para los docentes y las personas podamos cambiar de alguna manera y podamos enfocarnos en la igualdad. Gracias a usted. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ya lo oyeron, amigos. No, no lo digo solo yo, sino lo dice alguien con una amplia experiencia y que ya pasó sobre todas estas cosas, estos actos discriminatorios, que como muy bien él lo dijo hace tiempo que pasó eso, pero aunque sea difícil de creer, hoy en día aún sigue pasando. Para no alargar más este programa, como cierre, nuestra adaptación está en un proceso. El diagnóstico nos demostró que sentimos estrés y percibimos diferencias, pero también que somos resilientes y estamos listos para el aprendizaje, la clave para superar el choque cultural de la cohesión grupal eh, y la integración intercultural. A todos los jóvenes que pasan por este tipo de situaciones, no solo en el ámbito de las postulaciones a la Policía Nacional del Perú, sino también en el día a día, jóvenes que son migrantes por temas universitarios, por temas de estudio, trabajo, que siempre busquemos la cohesión grupal, que aprendamos que también hay que adaptarnos a una nueva cultura sin olvidarnos de nuestros orígenes. También como último, hacer un llamado a la acción
Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, la solución no solo es por parte de los postulantes o estudiantes de la escuela. Necesitamos y recomendamos espacios de orientación sociocultural y acompañamiento para que la identidad de nuestros postulantes no sea una fortaleza y no sea una barrera en la formación como futuros policías. Ya que, como muy bien lo dijo el señor Andrés, lo que nosotros tenemos que buscar es que um, toda la población de policías entienda que nuestras diferencias nos hacen más fuertes y nos hacen unirnos más como país. Eh, Dando cierre, daré una propuesta, a ver si se nos permite en el próximo programa hablar sobre cómo nos podría apoyar la Escuela de Educación Técnico Superior Profesional de la PNP. Esperamos sus opiniones en comentarios y recalcarles que compartan el video para que lleguemos a más personas. Gracias.